Nunca sabés a quién tenés enfrente. Es la historia de un joven de unos 30 años que decide apuntarse a un grupo de running para poder mejorar su estado físico, ya que hacía mucho tiempo que no entrenaba. La primera clase tendría lugar en un imponente y majestuoso cerro de la provincia de Mendoza, Argentina, donde además conocería a sus compañeros y su profesor. Pero la primera imagen lo choquea. Todos sus compañeros gozaban de un estado físico brutal, inmejorable. El joven se inunda de ansiedad. Antes de poder incorporarse, escucha que el profesor dice: Señores, por favor, dispónganse en pareja, así podemos empezar el entrenamiento. La situación es desesperante. Tratando con todos sus esfuerzos de disimular el pánico, mira entre el grupo y encuentra un hombre mayor. Piensa hacia sus adentros: me junto con este señor y así tal vez pueda disimular mi falta de estado físico y quizás pueda llegar a término, si no me voy a quedar varado a los 200 metros. Señor, disculpe, ¿le importaría que trabajáramos juntos? El señor respondió: sí, muchacho, sin problema, vamos. Empieza la actividad. El grupo inicia con un trote lento a lo largo de los cerros y a unos 200 metros el joven empieza a ver que el trote del señor era algo extraño. Como si le doliesen los pies, como si tuviese una molestia. Con un gesto sufriente en la cara y exigido. Vuelve a pensar el joven: uy, este señor se me va a caer encima a los 200 metros, lo voy a tener que llevar a cuesta. Con aires de suficiencia y cierto sarcasmo. Pero contra todo pronóstico el señor interrumpe sus pensamientos y le dice: ay, muchacho, la verdad que vine para no perder el ritmo nada más. El joven extrañado le pregunta: ¿y por qué, señor? Hace 2 días que me bajé del avión porque vengo de correr un Ironman. Te doy la bienvenida al podcast donde analizamos pequeñas situaciones de la vida que buscan otorgarnos grandes enseñanzas sobre quiénes somos. Los juicios, los prejuicios, las interpretaciones, suposiciones, dar por hecho, dar por sentado, concluir, todos mecanismos que nos pierden de vista al otro, creando un desencuentro con el otro. Este mal hábito, que solemos poner mucho en práctica, genera el mencionado desencuentro, pero además va a generar otras cuestiones que vamos a ver al final del podcast. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este desencuentro con el otro? ¿Qué podemos hacer para dejar de suponer? La primera herramienta que podemos utilizar es la pregunta: ¿quién sos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te gustaría tal cosa? ¿Me importaría conocer de vos tal otra? Etcétera. La pregunta no es algo muy frecuente entre nosotros. Nos han educado que seamos mesurados, que midamos nuestras palabras, que no seamos entrometidos. Y tal vez allí encontremos una explicación de por qué carecemos de esa espontaneidad que tienen los niños y te preguntan lo que quieran preguntarte. Bien, entonces el entrenamiento de la pregunta sería un buen desafío para empezar a trabajar este aspecto. Pero vamos al segundo desafío. La segunda herramienta consistirá en detectar cómo te posicionás frente al otro. Nosotros podemos vincularnos de igual a igual, suponiendo que tenemos las mismas características, pero a veces nos descuidamos y nos situamos por encima del otro, creyendo ser superiores
o creyendo contar con mayores recursos, herramientas, conocimientos, etc. La segunda posición que podemos adoptar es la contraria, situarnos por debajo del otro, asumiendo que el otro tiene un saber, ciertos recursos, más herramientas, mayores conocimientos. Entonces pasamos al polo de la sumisión, como decir, una especie de discípulo del otro. Estas son dos grandes posiciones que se suelen repetir en el encuentro, o mejor dicho, en el desencuentro con el otro, de las cuales está buenísimo que seamos conscientes, porque en estas posiciones es en donde empezamos a perdernos del otro. Si yo me sitúo en el extremo de superioridad, voy a empezar a darle lecciones al otro. Voy a empezar a suponer que tengo que enseñarle cosas, voy a tener que indicarle, dirigirlo, darle consejos, y me voy a poner insoportable. Realmente insoportable. Y por el contrario, si me voy al polo de la sumisión o del discípulo, correré tal vez el riesgo de ensalzarlo, elogiarlo, idealizarlo, etc. Y a partir de poder ir entrenándome en detectar cómo me posiciono frente al otro, voy a ir aprendiendo cada día más quién soy yo, quién tiene el otro enfrente, o sea, yo, ¿sí? Pero principalmente este podcast lo que busca es activar la pregunta, ir hacia el encuentro verdadero con el otro, abrirnos, que nos cuente su verdad, y tal vez ahí podamos aprender cosas que el otro tiene para enseñarnos, cosas que el otro tiene para mostrarnos, áreas nuestras que nosotros no podemos ver, no las podemos ver. Y esto está buenísimo porque de esta manera estimulamos la capacidad de sorprendernos. ¿De sorprendernos de qué? De sorprendernos de nosotros mismos. Con lo cual, mantenemos el entusiasmo en otorgarle ese sentido que tiene la vida, ese gran sentido entre los tantos sentidos que tiene la vida, que consiste en saber quiénes somos. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que somos seres en permanente evolución y en el camino de esta vida, al parecer, se nos instalan ciertos malos hábitos, como por ejemplo no preguntar quién es el otro y empezar a suponer, creando un desencuentro, perdiéndonos de la presencia del otro y de lo que el otro pueda llegar a enseñarnos sobre nosotros. No tengas miedo en permitirte, al menos por un momento, pensar que quizás no tengas idea quién tenés a tu lado. A veces nuestros seres queridos están desesperados porque se nos caiga una pregunta hacia ellos. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo son tus gustos? ¿Qué necesitas? Y demás. Nos vemos en el próximo capítulo.